con la grabación anterior que estaba, la había puesto para grabar en la máquina, no sé qué pasará. Calculo que lo graba por allá por la nube y después tendré que salir a buscarlo, pero no lo sé. Hacía rato que esta máquina no se colgaba así, pero bueno, ya la tengo muy colgadita, pobre. Bueno, vamos a volver a donde estábamos, que ya ni me acuerdo dónde era. Estábamos por el ciclo otro, por ahí andábamos. Ya está todo organizado de vuelta. Ahí está. Bueno, en principio están viendo lo que tendríamos que ver. 258. 156. Bueno, todo lo que había escrito antes aquí se fue. Y bueno, lo que les decía, truco importante es saber cuál es esta temperatura de acá, como para poder calcular todo lo que necesitamos. Bueno, dado eso, creo que la mayoría de ustedes sabe cómo calcular los calores acá, y más que nada lo que conviene en este caso, como es un ciclo Otto, donde dan cero tantas cosas, lo más cómodo es calcular las variaciones de energía interna en todos los casos. Porque va a ser una cuenta siempre lo mismo, así que ni siquiera hacía falta saber quién es CP. En realidad, lo que sí vamos a necesitar conocer es gamma y CB. O sea que CP lo tenemos ahí, pero... Ahora, una buena forma de calcular la temperatura 4, que si ustedes leyeron Urgada la habrán conseguido, pero yo creo que con ustedes no lo hice, es tener en mente las dos adiabáticas y trabajar con esas dos adiabáticas. En la diabática, ¿qué va? Desde 1. Estoy tratando de mover el lapicito y en un momento lo primero que hice fue desconectar la tableta a ver si desconectarle algo a la máquina me hacía que funcionara mejor y funciona igual, no pasa nada. Entonces, en la adiabática que va de 1 a 2, yo obtengo esta relación. Y obtengo una relación parecida en la diabática que va de 3 a 4. Ahora, de 3 a 4, 1, 2, 3, 4. Perdón por el dibujo tan lindo del ciclo de otro que acabo de hacer acá. Voy a recibir a Mariano, que no sé si estaba y se cayó, o sí, que no estaba. En el punto 3, el volumen es igual al punto 2. Y en el punto 4, el volumen es igual al punto 1. Entonces, si yo divido estas ecuaciones, escribiéndolas de alguna manera cómoda, en realidad, o sea, la ecuación de abajo poniendo a la izquierda lo que yo puse a la derecha y a la derecha lo que yo puse a la izquierda, para arriba, cualquiera de las dos, pero acomodándolas bien, como si estuviésemos haciendo sumas en la primaria, poniendo todo derechito, puedo dividir lo que yo estoy llamando 1 sobre lo que yo estoy llamando 2 y obtengo esto que es tan gracioso como esto. T4
por B1, T4, perdón, por B1 a la gamma menos 1, sobre T1 por B1 a la gamma menos 1, pero eso era 1, lo puedo cancelar. Y después, en el mismo orden, tendría T3 por B2 a la gamma menos 1 sobre T2 por B2 a la gamma menos 1. Pero los B2, B2 son iguales. Con lo cual obtengo una relación fácil para conseguir una temperatura en función de las otras 3 temperaturas que les había dado el ejercicio. Yo creo que esto no lo llegué a decir por los ritmos que tenemos habitualmente. Aparece en los libros o aparece cuando uno se pone a hacer ejercicio. Digo, si no apareció y quieren guardárselo, guárdenlo. Pero bueno, entonces ya tengo quién es T4 en función a lo anterior. T4 es T3 sobre T2 por T1. Y de ahí saco un valor que me puede servir un montón. Con esos datos, no me voy a poner a hacer todas las cuentas, salvo si alguna cuenta necesitan ustedes reverlas, pero con esos datos, esto lo voy a dejar un ratito. Yo voy a poder calcular todas las variaciones de energía interna. Por ejemplo, puedo calcular otra cosa, pero me parece que eso funciona bien. Entonces, calculo esto, sí que me da un valor positivo. No, un valor negativo, perdón, porque la temperatura baja de T1 a T2, pero calculo esto y calculando esto ya sé cuánto vale esto de acá. Calculo la variación de energía interna en 2,3 y esa variación de energía interna en 2,3, esto, no sé si indicarlo, pero estos son de signo opuesto, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer? Me quiero hacer muy en económico, pero después... Uf. Saco esto y esto es lo mismo, pero cambiado de signo. Saco esta variación de energía interna y este calor es igual a esa variación de energía interna. Saco esta variación de energía interna, que ya la puedo sacar porque tengo esta temperatura. Digo, saco diciendo, mira qué fácil, es un montón de trabajo, ¿no? Cada uno de estos lo que tengo que hacer para calcular esa variación de energía interna es calcular N por CB por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y me trae una complicación técnica. ¿Cuál es la complicación técnica? N por CB, ya sé que es, como es un gas ideal monotómico, 3 medios el número de moles por R. Pero no tengo el número de moles. Bueno, lo podría calcular y me metería algún error en las cuentas. Yo si calculo el número de moles, me quedaría con 4 cifras significativas, 5 cifras significativas para no hacer lío. Quizá mejor todavía es plantearnos en donde sabemos cosas del gas ideal, donde más sabemos del gas ideal es en el punto 1, y voy a reemplazar N por R por P1, B1 sobre T1. Y acá puedo escribir esta parte de temperatura inicial sobre temperatura final según me convenga escribir. Eso es álgebra. ¿Sí? Si alguien quiere consultar, consulte, pero eso ya tendría que salir. Ahora, con esta fórmula para cada caso voy a calcular esta variación de energía interna y este trabajo, esta variación de energía interna y este calor, esta variación de energía interna y este trabajo. Ahora, teniendo estas 3, podría calcular esta cuarta si quiero, pero no importa, ya está. Porque esta sale de sumar todas estas y restárselas a 0. O sea que esta la consigo. Y esta, que por ahí es la más difícil de conseguir, también la consigo. ¿Por qué? Porque de acá, sumando todos estos trabajos, sale el trabajo neto, que es el que me preguntaron. Y como el trabajo neto tiene que ser igual al calor neto, bueno, si al calor neto le resto este calor,
obtengo el calor que necesito aquí, que es bastante más grande, es uno de los más grandes en módulo que nos aparece. Tal cual, acá en este ejercicio a mí se me complicó no conocer la fórmula esa, quizás. Esta de la temperatura, T1, B1, gamma menos uno, que era la constante, no, y no pude sacar T4 nunca, y siempre estuve ahí dando vuelta en Carlos, T4, cómo sacar la T4. que no Sí, conocías era esta, que estoy marcando acá, o sí, esta sabes que que estoy sí. marcando acá. Bueno, esa anótensela, porque esa es fundamental para las adiabáticas, ¿sí? Básicamente hay dos en las adiabáticas, hay tres, pero como es un caso ideal, estamos trabajando, hay dos que definen bien la adiabática. Yo voy a borrar eso que está escrito ahí, voy a escribir las dos ecuaciones eh, básicas. Con esa ecuación se puede descubrir esta de las temperaturas. Estas de las temperaturas que yo escribí acá no es tan importante porque no es para casos generales. Eso sirve nada más para un ciclo de Otto teórico. ¿Lo querés usar en otro lado? Son esto. Entonces, si tú lo notás, pones, mira, en un ciclo de Otto teórico pasa esto. Y cuando lo contestás, digo, como es un ciclo de Otto teórico, pasa esto con la temperatura. Pero, Una consulta, Darío. sí, O sea, eso es lo que quería preguntar. ¿Eso sirve la relación de temperatura solo para ciclo de Otto? Porque si yo la quisiera usar en un Carnot, por ejemplo, no, no, porque los volúmenes no ya van a ser iguales. exactamente. No, en el de Carnot no funciona ni por casualidad. Esto es exclusivo de un ciclo de Otto. ¿Sí? Ya está. Porque necesitas dos cosas. Necesitas dos adiabáticas, sí o sí, y que las adiabáticas empiecen y terminen con el mismo volumen. Bueno, eso es un ciclo de Otto, no hay otra cosa. Claro. O sea, sí o sí necesitas un ciclo de Otto. Perdón, no me puedo contener. Se puede usar en solo de este ciclo, no se puede usar en Otto. Perdón, me voy. Eh, además es contradictorio lo que acabo de decir. Sí se puede usar en Otto. A ver, lo que uno tiene que saber es que en una adiabática la temperatura en cualquier parte de la adiabática por el volumen sobre a la gamma menos 1 es constante en toda la adiabática. Y que la presión por la temperatura, perdón, por la presión a la gamma también es constante. ¿Mm? Esos son eh, esa es la definición de una adiabática. ¿Mm? Profe, ¿me escucha? Sí, Con respecto a la primera ecuación, t por b a la gamma menos 1, sí, ¿está bien plantear que, por ejemplo, en la segunda diabática que se da en el 3,4, sí. yo puedo decir que la temperatura 4 por el volumen 4 a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en 3 por el volumen 3 a la gamma menos 1 y Sí, despejar de ahí la temperatura 4? sí, sí, Claro, o sea, creo que es lo que es- creo que es lo que acabo de borrar no, porque de. en esa solamente relacionaba las temperaturas, No, mezclando. no, está bien, pero para llegar a esas, relacionando Ujú, las temperaturas, yo sí. había hecho antes, había escrito la otra relación. Claro, en la que no necesitamos los volúmenes. Acá Exacto. sí necesitamos. Porque yo lo hice, pero no sé por qué da mal. Ya revisé el ejercicio y Eh, dando lo mismo. Por eso le preguntaba, capaz que simplemente había que hacerle las temperaturas y no, 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 no no, podía no. Si hacer haces lo eso. que vos decís que hiciste y no Mm, te equivocás en las cuentas, tendría que ser igual. claro, sí, lo rehice, pero no me da el ejercicio. Por eso quería consultarle. ¿No? Lo mismo Cualquier que, cosa mandame digo, no, podríamos hacer dos cosas. Esta es lo que quería haber escrito antes, ¿eh? Es mejor esa que la otra. Es con los precios. Em, me olvidé de lo que estaba por decir. Y bueno, después tener una relación de los gases ideales. Si querés, hacemos esto en este caso. Si buscamos los volúmenes en este caso, rellenamos los valores y vamos con las cuentas.
Sí, igual este no me tocó a mí, porque los valores cambian, pero Claro, los valores cambian. No, pero por eso el para no sería buscar el procedimiento tuyo. va, tomé el mismo calor, o sea, el trabajo, o sea, se supone que debería estar bien. Pero, Mm. sí, o sea, sí. No te digo hacer el tuyo ahora en este momento para no dedicarle 100 años más al mismo ejercicio. No, no, claro, o sea, el procedimiento va a ser el mismo, lo que va a cambiar Sí, nada más yo los te diría que valores. lo pruebes tranquila y que me consultes cualquier cosa y lo intentamos. Y como no vi quién sos, Pamela, ¿no? No, Alison. Bueno, como me anoto y me fijo con tus valores a ver, tenerlo a mano para cuando me pregunten. Pero después, ¿sí? Dale. Pero cualquier cosa consultame y lo vemos. Bueno, así como dice Alison, está bien. Digo, por ahí yo en vez de buscar nada más que las temperaturas, como hice yo, digo, con la relación de adiabatas, vos sabés que este volumen es el mismo en 1 y en 4. El volumen de acá lo sacás con la relación de las adiabáticas, que te da un volumen más grande, Claro, sí. Ujú. que en realidad se le suele llamar coeficiente de expansión, algún nombre parecido, recorrido en algunos casos por ese lado, y este es el mismo volumen, y ahí con la ecuación del gas ideal rellenas el resto. Con la adiabática volvés a encontrar esta temperatura, y las Ujú. presiones, si las necesitas, las podés sacar directamente con la ecuación del gas ideal. O sea que uno también podría sacar todos estos datos de alguna manera. Lo que pasa es que como en situación de examen, uno lo ideal sería que saque la menor cantidad de datos posibles, lo más concreto posible. Por eso elegí ese camino para mostrarles. Pero uno puede llenar todo tranquilo, si tiene tiempo, en casa está estudiando, le dedica 5 horas al problema y va a aprender un montón. Pero bueno, había 2 horas y media para hacer un examen. Me queda lo de Alison para chusmear. Yo ya estaría conforme con lo que vimos de este ejercicio. No sé ustedes si alguien necesita preguntar algo más. Acá sí que el ejercicio cambiaba según a quién le tocaba cada cosa. Justo el que elegí, que lo elegí porque venía pegado al que trabajó antes, decía que explique qué sucedería con la variación de entropía del sistema del problema anterior si el volumen al que llega la expansión adiabática inicial se hiciese menor. En realidad no pasaría nada, porque la entropía, si yo quiero explicar qué pasa en el ciclo, no pasaría nada, porque la entropía es función de estado. O sea que en el ciclo la variación de entropía va a ser 0, no hay ningún cambio. Distinto es si me centro en qué pasa en alguno de los tramos. ¿Sí? Que yo lo desaconsejaría en este ejercicio, pero podría pasar. ¿Por qué? Porque esta variación me están preguntando, que a muchos le preguntaron lo mismo, pero con otra cola en la pregunta. Fíjense que dice que si el volumen se hiciese menor. Si el volumen se hiciese menor, el recorrido sería más chiquito. Y después, acá yo les dejé abiertos ustedes para que digan cómo sigue. Si esto sigue como si fuese un ciclo de Otto, llegaría a una temperatura que no es la misma, ¿no? Porque esta diabática queda así, esta isoterma pesa acá, y acá quedaría una isoterma más alta. Por lo tanto, si yo me fijo en este tramo y en este tramo, la variación de entropía no va a cambiar. Pero como esta temperatura queda más alta, este tramo va a cambiar su variación de entropía. Porque en este tramo, la variación de entropía va a ser el número de moles por CB, sería la integral de Q a de T, ¿no? O sea que me quedaría el número de moles por CB por diferencial de T a de T integrado, y eso me quedaría número de moles por CB por el logaritmo natural de T3 sobre T2.
Y lo que pasaría es que si achico el volumen y reduzco y sigo estando sobre sobre un ciclo Otto, o sea, un ciclo parecido con la misma descripción que me estaban dando, entonces esta temperatura pasa a ser más chica y la disminución de entropía en este caso, en el caso 2, va a ser más chiquita que la variación de entropía en el caso original. Podrían elegir haber dicho eso. Yo hubiese contestado, la entropía no cambia porque es función de estado, basándome en todo el ciclo, diciendo en algún lado, en el ciclo la variación de entropía no va a cambiar porque la entropía es una función de estado y siempre en un ciclo de acero. Si alguien intentó ir por otro camino, hay que ver qué dijo en el otro camino y cómo lo justifica. ¿Sí? Cuando lo tomé en algún otro lugar lo dejé más acotado este problema para que me tengan que contestar este caso en particular. No sé si esto se entendió o no. Pero bueno, este quizá era el más difícil de justificar, me parece, ¿no? Y habría que ver cómo... Profe, o sea que cualquier cosa que hubiera puesto, ya sea que aumente el volumen o otra cosa, iba a ser que no cambiara la entropía porque en un ciclo es una función de estado y de Exacto. acero. Lo que pasa es que creo que no todos les pregunté por la entropía a ustedes, ¿eh? ¿Alguien le habría preguntado por otra cosa? Yo me olvidé ahora. En mi caso, sí, por la entropía, pero en vez del volumen con la temperatura. Sí, entonces sí, en todos los casos la variación de entropía da cero. En el ciclo, de vuelta, si se sientan a explicar caso por caso, ahí ya es un trabajo un poco mayor. Pero la idea es que las funciones de estado, cuando trabajando en ciclos, siempre que se cumple un ciclo, vuelve al estado original. Y al volver al estado original, no hay variación en esa cantidad, ni en la variación de entropía, ni en la energía. Ni en la entalpía, si importara, digo, ninguna función de estado. Profe, o sea, ¿había que plantear esta fórmula o simplemente podemos decir que la entropía es función de estado y listo? No, con decir que la entropía es función de estado ya estaría. Sería rotundo, ¿sí? Como estamos trabajando en ciclo, por más que el ciclo cambie, como la variación de entropía, como la entropía es una función de estado, la variación de entropía en el ciclo va a ser cero. Se acabó. Si quiero ejemplifico y si quiero sigo hablando. Pero ahí se acabó. Ahora, si quiero ir ciclo por ciclo, ahí voy a tener que trabajar un trabajo matemático más interesante. ¿Por qué? Porque si bien en las adiabáticas la variación de entropía es cero, en las isocóricas la variación de entropía tiene que ver con los logaritmos de la temperatura, ¿no? Y ahí ese cambio de temperatura implica un cambio de temperatura, ese cambio de volumen implica un cambio de temperatura y voy a tener que cambiarlo. O al que le pedía, mira, cambia la temperatura, ese cambio de temperatura implica un cambio de volumen. Y ahí va a tener que trabajar un poquito. ¿Sí? Pero si, por ejemplo, la variación de entropía en este tramo se haría más grande que la anterior, más chica, y este tramo va a terminar siendo más grande, ¿no? Porque en realidad, a ver, hay una cosa, no va a ser va a ser una diabática distinta, ¿no? Va a ser un cachito distinto porque toma una temperatura más alta. No me voy a meter en hacer los dibujos porque voy a hacer un desparramo en este momento, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto? Sí, esto sí. Bien. Sí, sí. Bueno, y vamos al último problema, el de electricidad. Acá no se asusten mucho porque fíjense este resultado, ¿no? Bueno, este está mal. Y este también. Pero a este el módulo le puso 0. Porque yo me confundí y hice que estas dos las cuentes juntas. Pero la verdad que hizo bien esta, no es un 0, sacó algo más. O sea que ahí tienen que esperar a que yo corrija y revise.
esta persona tiene bien y según dice el Moodle, mal esta. Y según dice el Moodle, mal esta, que ahí me parece que tiene razón, porque la diferencia potencial me tendría que dar algo cachito distinto. Pero, a ver, básicamente, ¿qué datos qué sabemos acá? Sabemos los campos en algunas posiciones, ¿no? Los campos en algunas posiciones, los campos en algunas posiciones. No, acá no sé nada del campo, mentira. Entonces, ¿cómo puedo relacionar los campos con las cargas? Que es lo que me preguntan. Bueno, la ley de Gauss, ¿no? La ley de Gauss me dice que el flujo del campo eléctrico en todo el universo y en todo tramo que yo quiera, en toda superficie cerrada que yo elija, me tiene que dar la carga encerrada por la superficie que yo elegí por epsilon 0. Como la superficie la elegí yo, esto es una verdad general, grande, grande como una casa, ¿sí? Si me apuran a mí, le voy a decir que esto es mucho más importante que la ley de Coulomb. Cualquier físico le va a decir eso. Y cualquier ingeniero eléctrico le va a decir lo mismo. Algún ingeniero de otra especialidad, por ahí no. Pero electrónico también le va a decir lo mismo. Un ingeniero, un ingeniero en sistemas le va a decir, qué sé yo, me olvidé. O no me dieron la ley de Gauss. Bueno, ¿cómo hago entonces para relacionar esto? Bueno, pienso en los lugares donde tengo datos. Yo tengo datos a este radio. En este radio tengo datos. Ahí tengo un valor. Entonces yo sé que si me armo la esfera, si pienso en la esfera que tiene este radio, yo voy a poder escribir algo de eso. ¿Qué voy a poder escribir? Que en esa esfera, si me imagino una esfera que coincide con la esfera que está dentro, el flujo del campo eléctrico va a coincidir con la carga de esa esfera, con la carga en A, justamente, sobre epsilon 0. Bien. Y otra cosa que voy a poder hacer, como elegí algo con una simetría muy fuerte, el campo eléctrico va a tener que ser igual en toda la superficie. Y acá empiezo a tener una cierta felicidad, porque esto es la superficie. Y es la superficie de una esfera. Así que acá está mal lo que escribí, ¿no? Esto es el módulo. El módulo del campo eléctrico ahí en R1 por la superficie de esa esfera, 4pi por R1 al cuadrado, es la carga en A sobre epsilon 0. Hay muchísimas cuentas para hacer y hay que hacerlas bien, hay que pasar el radio a metros para que las cuentas salgan fácil. Hay muchas cuentas para hacer. Pero ya la carga neta de la esfera A ya la tengo, es despejar de ahí. Carga radio 1 al cuadrado por epsilon 0. Alguno de ustedes habrá dicho, che, 4pi por epsilon 0 es 1 sobre k, y habrá hecho, no sé, algún loco puede hacerlo, porque si no, escribe ahí, ya está, tenemos la carga en A. En realidad, asumimos que la carga es positiva. Y está bien, porque el campo era positivo, ¿sí? El flujo es positivo, así que no, me dicen ahí que el campo es positivo, así que la carga es positiva seguro, ¿sí? La carga en A es positiva. Así que está perfecto esto. Lo mismo vamos a poder hacer parándome en R3, pensando en lo mismo que antes, ¿no? El flujo en R3 me tiene que dar la carga encerrada
en R3, por R3, por una esfera de radio R3, dividido epsilon 0. Entonces lo voy a reescribir de ahí, voy a borrar ahí y trabajar desde lo que está acá, nada más. Lo único que voy a hacer acá, no tengo que borrar, tengo que escribir más en realidad. Encerrada por el radio 3, tenés las dos cargas. Con lo cual acá voy a obtener la suma de las dos cargas. Ahí no me queda tan claro, hasta no hacer las cuentas, si la carga en B es positiva o es negativa. No me va a quedar claro. Pero esto va a ser igual a el módulo del campo en R3 por 4 pi. Che, acá me olvidé el módulo del campo y nadie me lo reclamó. Che, qué bueno, soy totalmente impune. Puedo escribir en la mayor idiotez y nadie me da bola acá. Qué bueno. Voy a aprovecharlo. Después nos pasen las grabaciones, no sean malos. Epsilon 0 por R1 al cuadrado por el campo N. Y acá 4pi de vuelta. Epsilon 0 por el campo, el radio en 3 al cuadrado. En este ejercicio me pedirían la carga neta en el casquete B. Entonces lo que tengo que hacer es a esto restarle lo que me dio la carga en A, para saber quién es la carga en B, ¿no? Entonces me va a aparecer 4pi epsilon 0 por el campo en el radio 1 por radio 1 al cuadrado menos el campo en el radio 2 en el radio 3, perdón, por R3 cuadrado. Bueno, y ahí depende, si ves positivo o negativo, depende de qué de más grande, ¿no? El campo por el radio, ¿cuál da más grande? No lo sé, hay que hacer la cuenta. Depende. Según dice esto, es positiva, así que va a ser más grande E1 por R1 al cuadrado que R3 por R3 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Va funcionando? No. Ah, bien, dale. Sí, estoy Se pone mirando. lindo. Se pone lindo, si preguntan, se pone lindo, dale. Porque no lo tenía del todo claro este ejercicio. Lo hice bien en los ejercicios propuestos para practicar. Y bueno, traté de hacer exactamente lo mismo, viendo que más o menos el ejercicio era similar. Sí. Y, o sea, en Notaste lo que que es el tiene casquete una B, la carga me dio diferencia, ¿no? mal. ¿Cómo? Pero notaste que hay una pequeña diferencia. Y evidentemente no, porque también ahora lo que estoy comparando son mis resultados con lo que me debería haber dado, con esto que vos estás mostrando, y el orden de los resultados es el mismo, en función de la respuesta con lo que esta persona puso y lo que yo puse. Si bien los datos son distintos, ¿no? Sí. O sea que evidentemente tuvimos el mismo error, porque mi respuesta tendría que ser 600 y pico y me dio 1300, y a él es 500 y le dio 1400. A mí me parece que el problema es acá, o sea, no yo no sumé esto que vos sumaste. No. O sea, yo ya parto de ahí. Calculaste esto como la carga B. Y exactamente igual que nada. Bien, el asunto es este. Por ahí te quedó el reflejo del ejercicio original. En el ejercicio original lo que se pedían era las cargas, los casquetes, acordate que eran metálicos, eran conductores. Sí. Se pedían las cargas en las caras del casquete.
Sí. ¿Sí? Entonces, quería más pizarrón y no tengo. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a dejar de ir acá y me voy al pizarrón de ay, ¿cómo se llama esto? Del Zoom. Es un. Zoom, gracias. Zoom. Entonces, vos tenés una esfera por acá y un casquete esférico más grande. Esto se parece a un huevo frito o un mexicano visto de arriba, pero bueno, ustedes saben que son dos casquetes así. Bien, eso es un mexicano gordo visto de arriba. Entonces, cuando yo... Las cargas de lo que está dentro de A, esto sería A y esto sería B. Las cargas de lo que está en A se van a acomodar en la superficie, porque es un conductor. En esta superficie voy a tener alojada toda la carga en A. Por inducción, se te van a generar cargas negativas acá. Pero el módulo de las cargas negativas que están ahí van a coincidir con la carga en A. Entonces, al calcular la carga en A, vos también calculas la carga de esta pared que tenés acá. Si vos haces Gauss, como hice yo recién, para la parte de afuera, lo que te está diciendo Gauss es cuánto es las cargas sumadas. Bien. Las cargas sumadas coinciden con la carga que vas a tener en esta cara. ¿Por qué? Porque si en todo este conductor tenés una carga, que es la carga B, y esa carga B, ¿cómo la voy a conseguir? Esa carga está en todo el conductor, que yo lo dibujé adentro, pero en realidad tiene que estar en los bordes, ¿sí? ¿Cómo la voy a conseguir? Como la carga que está en la parte interior, más la carga que está en la parte exterior. Pero la carga que está en la parte interior es menos la carga de A. Entonces, ¿cuánto te da la carga que está en el exterior? Bueno, la suma de la carga de B más la carga de A. O sea, lo que está en la carga exterior es lo que vos calculás por Gauss de entrada. Y es lo que había preguntado en el ejercicio de Gauss. Pero no es lo que pregunté en el ejercicio de Gauss del examen. Lo que preguntaba en el ejercicio de Gauss del examen era cuáles eran las cargas netas en cada uno. Entonces, la carga de B yo le voy a obtener, ¿sí?, sumando la carga interior más la carga exterior. O sea, a la carga exterior, que es la que calculé por Gauss, le tengo que sumar la carga en A. ¿Se entiende? Sí, entiendo el concepto, pero no lo veo en lo que dibujaste. O sea, perdón, no lo veo en el ejercicio. En lo que dibujé entiendo que no lo veas, ¿eh? Porque Ok. si alguien entiende. No, o sea, Si alguien quiere entender algo de este dibujo, está loco. La pata de conceptual que no entiendo es que yo elijo, o sea, el área encerrada la determino yo, o en este caso está determinada en el gráfico. Entonces, si yo determino esa área, calculo la carga que yo quiero. Y eso es lo que no veo en el gráfico. No calculo el área que yo quiero. Yo calculo el área que está dentro del área encerrada. Ok, pero por ejemplo, volviendo al ejercicio, cuando yo calculo la carga en A, sí, ¿ahí estoy calculando solo la de A o estoy calculando algo más adentro? Eso es lo que no entiendo. Es que no hay nada más adentro. Entonces porque el problema es A que es un conductor. Toda la carga de A está en el borde, no hay nada adentro. Pues si yo le sigo poniendo carga, se va a poner de vuelta en el borde. No hay forma que se cargue adentro. El punto está cuando calculo la de B, digamos. Calculo la de B y ahí adentro de ese resultado que me da la carga de B está la carga de A. No, porque vos no calculás con Gauss la carga de B. Sí, ahí está el problema. Porque yo cuando le pongo el radio 3
Pará. para calcular. Sí. Claro, no entiendo qué es lo que calcule, entonces a eso voy. Ah, ahí vamos, pará. Ahí tenés el casquete A, ¿no? Ahí tenés A. Ufa, che. Ahí. Entonces yo me paro afuera de A. Y hago Gauss. Afuera de A para calcular una cierta carga. ¿Qué carga voy a obtener ahí? Y la carga que está dentro de A. Porque estoy calculando la esfera que coincide con A. O sea, estoy calculando la carga de A. Ahí creo que no tenemos ninguna duda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Ya está. Eso es la carga de A. Nos quedamos tranquilos. Vamos a ver qué pasa cuando calculo por afuera de B. Me voy a hacer los dos circulitos, ¿no? Ve, acordate que es un casquete conductor, todo concéntrico, no tan ovalado como yo tenía. Entonces, digo, cuando yo me paro a calcular todo esto, así como en A, yo no lo había puesto, cuando calculé era la carga encerrada por los límites de A, por decirlo de alguna forma. Bueno, la carga encerrada con los límites de A coinciden con la carga de A, porque estoy hablando de lo que está acá. Pero cuando me paro por acá afuera calculando la carga que está encerrada por los límites de B, encerrado por los límites de B están dos cosas: la carga de A y la carga de B. Porque estoy parado en R3, ¿no? Este sería R1, este sería R2 y esto sería R3. Ahí adentro, en el radio R3, tengo estas dos cargas. Entonces, lo que calculo cuando uso Gauss en R3 es la carga, o uso Gauss en R3 o cualquier cosa pasando R3, en realidad, es la carga interior a todo eso, la carga encerrada por todo eso. O sea, la carga de A más la carga de B. Entonces, a ese número le tengo que restar la carga de A para obtener. Ah, por eso. Bueno, claro. Yo recién quise decir eso. O sea, que le tenía que restar la primera carga. Sí. Ok. Igualmente de esta manera lo veo mucho mejor que con el gráfico. Con el gráfico de los Claro, claro. Sí, sí. Sí, uno muchas veces tiene que hacer varios dibujos para llegar a una idea, ¿no? Ok. Sí, Sí, la ventaja que tengo yo es que con estos dibujos, si no tengo una idea, no hubiese podido hacer nada. Entonces me tengo que generar ideas a los golpes. Ok. Hay gente que dibuja mejor y a veces salen mejor las cosas y a veces no. No, pero no me refiero a lo que dibujaste vos, me refiero al No, ya sé que el gráfico que decís, yo me río de este gráfico que hice yo. Y ahora para terminar. Sí. Esto es porque me estás pidiendo la carga en B. Claro. Acá estoy leyendo el problema, la carga neta del casquete de B. Uh-huh. Ahora, en los problemas anteriores, ¿vos qué es lo que me pedías? Yo te pedías pedía la carga total. Te pedía la carga en las caras de B. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, yo lo que sé... Ahí va lo que vos me explicaste de las cargas antes. Como B es conductor, el campo dentro de B tiene que ser cero en el caso estacionario. Las cargas se tienen que redistribuir para que el campo sea cero, porque si el campo no es cero, las cargas se estarían moviendo. Sí, entonces, si estamos en un caso estacionario, yo sé que el campo adentro es cero. Es lo que uno usa para calcular, para hacer una campana de Gauss. No, una campana de Gauss, no. Una caja de Gauss, ¿cómo era que se llamaba? Me olvidé ya. Bueno, no importa. La campana de Gauss es otra cosa. Pero cuando hace eso, digo, bueno, entonces el campo de él tiene que ser igual. ¿Cómo hace el conductor para que dentro de él, cómo reacomoda las cargas el conductor
como para que quede el campo eléctrico 0 adentro. Bueno, para que el campo eléctrico adentro sea 0, lo único que tengo que hacer es tener una carga interior 0. No hay otra forma. Y para tener una carga interior 0, lo que hace el conductor B es acomodar todas sus cargas, ¿sí? De tal manera, acomodar un montón de cargas de signo contrario a lo que tiene A, para apantallar ese campo. Entonces el campo adentro le queda 0. Entonces vos tenés la carga interna en I, en B, coincide con la carga en A cambiada de signo. Y bueno, entonces, ¿cuánto me da la carga externa en B? Bueno, la carga externa en B me va a dar la suma de la carga en B más la carga en A. Listo, si calculo las dos cargas externas, bingo. Ahora, yo justo lo que me da la carga externa en B más la carga en A es justo la carga total dentro de R3, lo que calculé por Gauss. No necesito hacer ninguna cuenta. Calculo con Gauss en R1 y sé cuánto tengo, cuál es la carga externa, solo con cambiarle el signo, interna, solo con cambiarle el signo. Y calculo con Gauss en R3 y sé cuánto me dan las sumas de todas las cargas sin cambiar el signo. ¿Sí? ¿Se entiende, Mariano? Sí. ¿Sí? Bueno, charlé con Mariano porque fue el que me demandó, pero si alguien necesita preguntar algo más, pregunte, por favor. No, perfecto, profe. A mí me pasó exactamente lo mismo. Sí, les pasó a muchos. Este ejercicio... A mí también. Sí, bueno, a ver, seamos sinceros. La mayoría llegó con lo opuesto a este tercer ejercicio. Era obvio que iban a andar mejor en termodinámica que en esto. Pero no hubo nadie que lo hiciera bien todo, este ejercicio. Entonces dije, papá, acá hay que charlar un rato. Darío, Sí. a esta clase que está buenísima, ¿la vas a subir? En principio creo que sí. A ver, ¿estoy grabando ahora? Yo una parte lo tenía grabada ya y se cortó. Sí, está grabando. Estoy grabando porque no lo veo. Listo. Entonces, si la primera parte salió bien grabada, subo las dos. Si no, la que se quedó bien grabada. Perfecto, buenísimo. Yo si las tengo grabadas, las subo o me olvido de subirlas. Así que ustedes avisen cualquier cosa. Creo que vos lo habías hecho, ¿no, Leandro? Che, Darío, no subiste esto y me hiciste acordar de alguna. Yo una vez te había comentado que las presentaciones de Las presentaciones. electricidad, claro, que no estaban y Pero las subí pedí- después, ¿no? No me colgué con subí. eso. Las subí. No te subiste. Yo te recuerdo que subas esto, otra vez. Dale. Tipo molesto. Lo que sí, las presentaciones estarán sin los dibujitos, serán cascarones vacíos, no sé si les sirven. Por ahí sí, no sé. Vamos a ver. Por ahí para repasar y anotar mientras van escuchando de vuelta la grabación. Lo subo igual, está, material que está. Lo que no van a tener por ahí es este último dibujito que está acá. Porque no está en el PDF. Está bien. ¿Sí? Y los mamarrachos que hago en el PDF tampoco, eso los borro y después lo van copiando lindo a medida que van escuchando mi bella voz en las grabaciones, si es que tienen tiempo a hacerlo, ¿no? A mí me sigue preocupando que por ahí escuchar toda la grabación de vuelta son 3 horas y no sé si tienen tantas horas. Pero bueno. Pero pueden hacer pasar rápido. Yo la pongo por 2, exactamente, eso iba a decir. Y listo. Esa es una ventaja. ¿Qué nos queda? Pará. La otra parte me hablaba. Bueno, si esto lo ves bien lejos, es un truco. Ahí me olvido a veces, pero los físicos hacemos ese tipo de boludeces y nos resultan re naturales, ¿no? Y que por ahí a los seres humanos no. Digo, ¿qué pasa si esto lo veo de bien lejos? Y es una carga positiva puntual, decimos nosotros en nuestra inconsciencia. Porque bien lejos no notás que son dos cargas, es lo mismo. No tenés forma de medir. Con cualquier aparatito que vos pongas, lo movés para un lado para el otro y siempre está en el sentido del radio, no hay forma de cambiarlo. Entonces, voy a volver a
presentación de PowerPoint. Saben que yo estoy tan alienado en este momento de mi vida que yo pensé que esta clase iba a hacernos perder a todos el partido de Argentina. Así estoy. Y un ratito antes, un amigo me manda por WhatsApp, dice, cosas que hay que ocultarle a Bilardo. O sea, no sé si ya le llegó. Dice, hay que ocultarle, que murió Maradona, que murió el Tata Ground, y a Fou saliendo con pelota dominada en el minuto 95 cuando ganás 2-1. Yo dije, esto no pasó nunca. Y ahí me di cuenta, entro a googlear y me enteré el resultado del partido. Espero que no que nadie lo tenga grabado para verlo después de sorpresa. No creo que ya pasen esas cosas. Bueno, vuelvo acá. Me pongo a trabajar. Si es que... Porque ustedes quieren que yo trabaje y eso. Bueno, las preguntas eran más o menos así, el dibujo era todo el mismo. ¿Cómo? Faltó el ítem B del ejercicio, me parece. Ah, no lo quería hacer. El potencial. No seas malo que... No quiero. Ahí voy. Para, borro todo esto. Pero teniendo las dos cargas no es difícil calcular el potencial, ¿no? Porque es, a ver, si recuerdo cómo era, discúlpame que Dale. sí, pero ahora no encuentro la fórmula, pero era la carga sobre la distancia. El Básicamente, potencial en un lo que me punto. preocupa es lo que decís de las dos cargas. Porque cualquier diferencia de potencial, vos la tenés que calcular haciendo la integral de línea del campo por diferencial de L, ¿no? Yo acá lo que voy a hacer, me dicen entre las dos cáscaras. El casquete B, como cualquier conductor, es un equipotencial. ¿Sí? En el estacionario, un conductor es equipotencial. Siempre. Insisto en el estacionario porque acá debe haber un técnico electrónico, técnico eléctrico, de ahí llega y el cable y ese tipo de cosas. Y estacionario. ¿Sí? Entonces tengo todo el mismo potencial en todo el cable. O en todo el bodoque de metal. Entonces, en realidad, a mí me va a interesar hacer esta integral por cualquier camino entre el radio 1 y el radio 2. Como lo puedo hacer por cualquier camino, y lo que voy a hacer es hacer un camino recto, voy a ir por el radio. ¿Sí? Entonces transformo esta integral en una integral de las que uno trabajaba en análisis 1, ¿no? Porque este campo es positivo, y lo puedo calcular con el módulo, ¿sí? Porque el campo es positivo y está apuntando en el sentido del... Es positivo el módulo y está apuntando en el sentido del radio, o sea que cuando multiplique el campo por el radio escalarmente, me va a dar un número positivo. Así que puedo poner el módulo del campo por el diferencial de radio. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ahora, acá viene el truco que muchas veces uno se equivoca y yo sigo teniendo la maldad de preguntarlo a propósito para que si no lo saben y no lo hacen bien, se lo acuerden para siempre. El campo que a mí me interesa es el campo entre R1 y R2. ¿Qué me dice Gauss? Que ese campo va a depender, o por lo menos su flujo, exclusivamente de lo que yo tenga adentro. Y como yo tengo adentro una esfera cargada, por fuera de una esfera cargada, tiene que funcionar todo como si fuese una carga puntual puesta en el medio. ¿Sí? Entonces, este campo va a funcionar como si tuviese la carga A puesta justo en el medio. Entonces, ¿cómo es el campo de la carga A puesta justo en el medio de todo? Digo yo, sin saber dónde está mi lápiz. Bueno, será la carga de A sobre 4pi epsilon 0 por R.
R, el radio, depende de dónde esté, al cuadrado por diferencial de R. Entonces, de ahí puedo sacar un montón de cosas como factor común, la carga en A sobre 4pi epsilon 0, y acá me va a quedar la integral entre el radio 1 y el radio 2 de 1 sobre R diferencial de R. Ya que no estamos peleados con el tiempo, porque el examen ya lo dimos, vamos a separar esto en dos casos, dos cosas, dos problemas matemáticos. Uno, ver que acá, la carga en A, yo tengo el valor, si lo hice bien, pero si no lo hice bien no tengo problemas, porque la carga en A ya lo habíamos escrito antes. La podíamos calcular, si no recuerdan, y si lo recuerdan no importa. Era 4pi epsilon 0 por el campo en R1 por R1 al cuadrado. Entonces eso que yo tengo acá, eso era la carga en A, ¿no? Lo puedo escribir un poquito más fácil. 4pi epsilon 0 se me va, el campo en R1 me queda, el módulo del campo en R1 me queda, y el radio 1 al cuadrado me queda. Pero fíjense que en ningún momento tuve en cuenta la carga en B, ni el campo en B. No me molesta, porque eso me va a servir para más allá, para pasando R3. La verdad que no me interesa. Yo sé que este campo me sirve entre R1, yo sé que el campo va a ser 0 entre 0 y R1, que este campo me sirve entre R1 y R2, que el campo va a ser 0 entre R2 y R3, y el campo más allá de R3 va a ser como si tuviese una carga puntual que coincida con la suma de las dos cargas en el centro. Y ahora sí me queda hacer este integral. Ahora, este integral me da al cuadrado, perdón. Uy, me olvidé el cuadrado. Me da 1 sobre R cambiado de signo. Entonces, cuando escriba esto, me tendría que aparecer cambiado de signo. Fíjense que hay dos cambios de signo, ¿no? Sí, a ver. Entonces, y ahí es la cuenta que hay que hacer. Digamos. Esto me va a quedar positivo. ¿Sí? Y listo. Los campos, si uno los pudiese dibujar, los potenciales, perdón, si uno los pudiese dibujar, los potenciales de campos positivos en general tienden de ir desde menos infinito a más infinito. Entonces, si uno lo dibuja, les tendría que dar una cosa así. Para que lo dibujo desde acá. Algo que viene así, valiendo 0 hasta R3. Después, un lugar de equipotencial. Y después se engancha otro campo así. Otro potencial así, perdón. Y vuelve a trabajar de equipotencial. Así que desde acá hasta acá, está claro que hay un aumento de potencial. ¿Sí? Porque el potencial empieza siendo negativo y tiende a cero. ¿Sí? Y eso, ya está. No hay mucho más que decir. Lo único que la cuenta, uno tiene que referirse siempre a lo que está al campo que está adentro. No tiene, hasta que llego a R2, en este caso con esta simetría, lo que pasa en el segundo casquete no importa nada. ¿Sí? No importa nada. ¿Se entendió esto? Ponele. Bueno. Cierro el examen.
Bueno, si esto es una carga, funciona como si fuese una carga puntual por allá lejos, y una carga puntual positiva, yo sé que las líneas de campo funcionan siempre, tienen como, bueno, no se pueden cortar primero, listo, pero por otro lado, las líneas de campo funcionan como saliendo de las cargas positivas, o sea, tienen como fuentes las cargas positivas y tienen como sumideros las cargas negativas. Entonces, las líneas de campo son las que apuntan o salen de la carga. O sea que la línea de campo son los rayos, en este caso. ¿Sí? Y como ven, apuntan para aquel lado, se están yendo al demonio. Entonces, ¿cuáles son las líneas de campo? Las líneas de campo son las líneas que apuntan como radios, las flechas que apuntan como radios, las que se alejan del campo. Si me hubiesen preguntado cuáles son las líneas equipotenciales, bueno, son las que son perpendiculares al campo, las que son los equipotenciales en un campo de simetría esférica, ¿sí? De una carga puntual, van a ser todas esferas concéntricas a la carga. Así que todas las esferas, los dibujitos de círculos concéntricos alrededor de la carga, en realidad no son círculos, sino estamos viendo un corte de un casquete esférico cortado, ¿sí? Son una serie de casquetes esféricos metidos como magmushkas, uno cada vez más cerca de la carga o cada vez más lejos de la carga, según quiera verlo. Bien. ¿Hacia dónde disminuye el potencial? Bueno, el potencial disminuye cuando uno se acerca a las cargas positivas. ¿Sí? O sea, va a ser menor en las cargas del lado de las cargas positivas. Así que ya está, eso lo tengo que ya cerrar. Y disminuye en este sentido. Y está, se acabó el problema. Porque eso tiene que ver con esto, ¿no? Delta B. Lo que habíamos escrito antes. Profe, entonces disminuye el potencial a medida que el casquete, digamos, el corte se va haciendo más grande. En módulo sí, pero no estamos hablando de si cuando escribiste el módulo podría tomarla como verdadera esa apuesta, pero no. Fíjate que el potencial aumenta en el sentido que contrario al que apunta el campo. Si el campo apunta para allá, el potencial aumenta para acá. ¿Se entiende eso? Uh-huh. Una forma que a mí me resulta muy cómodo para pensarlo, o sea, cuando una carga se separa, se aleja, cuando dos cargas se alejan y cuando se juntan es algo que todos sabemos desde chiquitos, ¿no? Entonces podemos recurrir a eso para pensarlo. O sea, si yo acá tengo una carga positiva, trato de poner cerca otra fija, pongo otra carga positiva y se va el demonio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Bien. O sea que puedo afirmar que si pongo una carga positiva, se va hacia el lado para el infinito. Bien. Todo en cualquier potencial, cualquier lugar donde haya energías potenciales, o sea, cualquier lugar donde haya fuerzas conservativas, los equilibrios se consiguen, esto es general en física, los equilibrios se consiguen donde las energías potenciales son más chicas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo pongo una carga positiva, se va a ir para donde las energías potenciales son más chicas. Bueno, se va a ir al demonio. Como para una carga positiva, ¿te acordás que una forma de definir el potencial era la variación de energía potencial sobre la carga? Entonces, si eso es así, cuando la carga es positiva, la variación de energía potencial y la variación de potencial tienen que coincidir en módulo. Entonces, la energía potencial disminuye para el lado donde la energía potencial disminuye
para el lado donde apuntan los campos, yéndose para infinito. O sea que el potencial, en este caso, disminuye yéndose para infinito. ¿Y para qué lado aumenta? Acercándose al origen, acercándose a la carga positiva. ¿Para qué lado aumentan los potenciales? Apuntando para el lado de la carga positiva. ¿Sí? La pregunta era disminuye el potencial, ¿no? O sea, perdón, sí, me perdí. Disminuye Para si el me alejo de la carga lado... positiva. Disminuye para el lado de la carga positiva, sí. Perdón, al alejarme o al acercarme. Al alejarme, tenés razón. Yo en algún momento cambié de dirección y me mareé. Por eso. Porque, o sea, siempre hay que tener en cuenta si la carga es positiva o negativa. Sí, Porque ahí la cosa cambia. sí. Cambia exactamente al revés, ¿no? Claro, por Entonces, eso me pará, perdí en ese momento. después edito el video, lo recortamos y todo. ¿Sí? O pasen esta parte, pongan en el 5 y no le den bolilla y vuelvan a lo que habíamos dicho hace un rato. ¿Sí? La energía, el potencial disminuye, ¿sí? Para el lado donde avanza la carga positiva, o sea, disminuye para el lado del infinito. ¿Hacia dónde disminuye el potencial? Hacia el infinito. En algún momento lo dije al revés, estoy seguro Que que... por eso, sí, por eso yo estoy leyendo lo que yo escribí y dije, ¿qué hice? Por este ejemplo que vos das, o sea, Claro. cuando las cargas se alejan, siendo dos cargas positivas, al alejarse, buscan el equilibrio Qué suerte que se disminuyendo. me ocurrió. ¿Quién fue el que preguntó? Allison, ¿no? Qué suerte que se te ocurrió preguntar, porque si no, no hubiese dado el ejemplo y hubiese dicho al revés. ¿Sí? Los Claro. disléxicos tenemos ese problema a veces, que decimos las cosas. Queremos decir una cosa y decimos otra. Profe, yo lo que, bueno, que lo que puse que creo que es básicamente que disminuye en dirección, disminuye porque el campo también disminuye, o sea, el campo eléctrico también disminuye a medida que me voy alejando de la carga. No tiene por qué coincidir con que aumente o disminuye el campo eléctrico, porque no tiene que ver Por eso con pregunto. el módulo del campo eléctrico, sino con el producto escalar entre la dirección y el campo eléctrico, ¿no? Entonces, siempre el potencial, una cosa que uno puede ver es que siempre uno mira para dónde van las líneas de campo y el potencial, eso siempre funciona. Mira para dónde van las líneas del campo y el potencial disminuye en el sentido que apuntan las líneas de campo. ¿Sí? Eso se lo puede aprender a notar seguro. O sea, ¿dónde va para el lado que apuntan las líneas de campo? Para ese lado disminuye el potencial. Me pasa que yo en el libro leí que mencionaba el campo eléctrico, entonces no sé por qué lo asocié. ¿Cómo leíste? En el libro decía que las líneas de campo, digo que el potencial disminuye en dirección a las líneas de campo porque el campo eléctrico también disminuye a medida que se aleja de la carga. El campo eléctrico disminuye. A ver, pará, sí. Me da miedo esto. Eso, A mí también. pará, ¿pero por qué? Porque si estamos hablando de una carga puntual, te lo compro. Es que esta es una carga puntual. Está bien, pero eso no va a ser una verdad general. Porque, mira, si vos vas a... Uy, agarré el lápiz que no era. A ver. Si vos vas a un plano infinito... Oh. ¿Qué hiciste? Ok. ¿Cómo estamos hoy, Ahí estamos, volvimos. Ustedes no están viendo nada ahora. ¿No? No, No, nada. No, nada. Ahí vuelvo. Ahí estamos. Entonces, lo que a mí se me había ocurrido, que me daba miedo por si lo pensaban así, es que ponele que vos estés trabajando en una distribución muy distinta. A ver, se me ocurre un plano paralelo. Sí, un plano infinito cargado.
se me ocurre esta porque es la más fácil de justificarlo sin meter muchas cuentas. Digo, entonces vos ahí tenés un campo que apunta hacia allá, hacia el infinito, si las cargas son positivas, pero no disminuye ni aumenta nunca. Acá el campo se mantiene constante. Sin embargo, a medida que vas avanzando, el potencial va siendo cada vez más chiquito. Tenés líneas de potencial acá, que acá tendrá un valor B1 y acá tendrá un valor B2 que va a ser más chico que B1. Y acá tendrá un valor B3 que va a ser más chico que B3, porque el campo disminuye en el sentido, perdón, el potencial disminuye en el sentido que avanza el campo. ¿Sí? En el caso de esta belleza con tanta simetría esférica, que es la mejor simetría que uno puede buscar en el universo, además de disminuir el potencial a medida que el campo avanza, el campo va cayendo con R cuadrado, ¿no? Entonces, el campo también va disminuyendo. Exacto. Pero en la distribución continua no. No, es más, fíjate, si Claro, porque el radio es constante. claro, Entonces la distancia. la verdad que ahora no se me ocurre ninguna distribución que haga un campo eléctrico tan feo, ¿no? Pero podría conseguir. Acá hay gente inteligente podría conseguir campos eléctricos tan feos. Acá el campo es mucho más intenso que acá. Sin embargo, el potencial aumenta en el sentido de este recorrido. Lo que sí es una verdad absoluta es que el campo aumenta en el sentido perdón, que el potencial aumenta en el sentido que avanza la línea de campo. Que es lo que tendría que haber dicho al principio y listo. Que es lo que ustedes dicen, les pongo perfecto. Digo. ¿Quedó Profesor, claro? entonces, Porque hice lío acá. ¿Podría repetir esto último, profe? Lo que Sí, sería la respuesta correcta en este caso. sí, hay mil formas de decir la respuesta correcta, pero contundente así rápido sería decir que el campo, el potencial, disminuye en el sentido que avanza el campo eléctrico. En el sentido que apuntan las líneas de campo eléctrico. Perfecto. ¿Mm? Lenis, ¿pensabas decir algo? ¿Y te cortaste? sí, no, de que, o sea, que el potencial aumenta conforme también va acercándose a la carga, ¿no? A la carga eléctrica. Sí, si es positiva la carga, sí. Si es positiva la carga, pero cuando la carga es positiva, más bien no iban las líneas de campo iban hacia afuera, Sí, y cuando era negativa, hacia adentro. exacto. Ya, entonces las potenciales aumentaban cuando llegabas más, te acercabas más a la carga, porque había mucha mayor intensidad. Es que la intensidad tiene que ver con el módulo. No es que el potencial se hace más grande donde tenés más intensidad del campo. El potencial se hace más grande más cerca de las cargas positivas, que eso es creo lo que dije al revés en algún momento. Lo que vos tenés que ver es tratar de imaginarte para dónde van las líneas de campo y el potencial disminuye en el sentido que apuntan las líneas del campo. O al revés, si vos tenés las líneas equipotenciales, el campo apunta desde los equipotenciales más altos a los equipotenciales más bajos. Y eso te lo asegura esta fórmula que tenemos acá, o si preferís, su versión diferencial. El campo eléctrico apunta en sentido contrario al gradiente de potencial. O sea, cuando el potencial aumenta, si el potencial aumenta para este lado, el campo apunta para el otro. Claro, sí. ¿Sí? Sí, esa parte sí. Ya. Ya. Ok, gracias. Bien. ¿Quedó claro? Acuérdense de borrar la parte que estoy diciendo ridiculeces, ¿sí? Que confundí, por favor. Acá me puse bien, me puse bastante efectivo después de que Alison me haya dicho, no sé qué me dijo ya, dijo algo. Está bien,
profe, o sea que mi respuesta para este caso solamente está bien, pero... Sí, pero- pero yo te preguntaba este caso, ¿eh? Si contestaste eso, está bien. Y quizás está bien justificada cuando lo decías. Pero el problema es que, lo que te decía recién, sirve Claro. por la distribución de cargas que tenemos acá, ¿no? En otras... O sea, el otro es como la ley universal, tipo. Sí, el otro es esto. Disminuye. El otro es esto que está acá. Es la definición del campo eléctrico, básicamente. ¿Sí? Y es una verdad universal, como decir que las cosas se caen para abajo, digamos. Ahora decir, bueno, en el campo las cosas se caen abajo y acá en la Tierra sí. Pero bueno, ¿para dónde se mueven las cosas, las masas? Bueno, aceleran siempre en el sentido donde tenés más atracción gravitatoria, donde están más masas. Ah, listo, para allá vamos. ¿Sí? La verdad universal es que las masas atraen a las masas. Bueno, la verdad universal, o sea que las masas se mueven en el sentido en que disminuye el campo, en el sentido que disminuye la energía potencial gravitatoria. O sea, en el sentido que disminuye el sentido contrario al que apunta el campo gravitatorio. Bueno, listo. Esto sería igual. ¿Sí? En el sentido que si el campo electrostático apunta para un lado, el potencial apunta para el otro. El potencial se hace más chico para el otro. Bueno, no sé, lo dije mal todas las veces. Esta es mi verdad. Ahí está. Y con esto salgo a hacer cuentas. Che, voy a salir irremediablemente de acá para no seguir diciendo pavadas. No sé qué hora estamos. Si no tiene idea. Son 8:37 y hagamos una cosa, haremos un chiquito, descansemos y después tienen libertad de acción. Yo les diría, volvería a las 9 para trabajar media hora contándole algo de capacitores, como para que se organicen las ideas y las lecturas. ¿Sí? El que ya está podrido, tiene otra cosa que hacer. No, eso yo lo aclaré al principio. Hay un pequeño cambio, lo de las notas, hay un pequeño cambio porque nos comimos un parcial, pero no hay nota de primera parte o de segunda parte. Digo, ustedes ya aprobaron la materia, o sea que la idea es ver si con el plan beta llegan a un nivel que podamos aceptar de promoción, ¿no? O de aprobar el final. Entonces, no terminé. Si seguimos con el plan acordado, esto lo tendría que escribir. Yo lo borré porque... Lo borré porque no lo tenía, no cambiaron las situaciones después, pero vamos a tener 10 tepecitos. Esto por ahí no llegamos a los 10, digamos, pero suponete que tengamos 10 tepecitos. La idea es que con todos los tepecitos que ustedes tengan que hacer, si hacen todos perfectos, pueden juntar 4 puntos. O sea que si hacemos los 10 tepecitos que pensamos hacer, cada tepecito valdría 0,4. ¿Sí? Entonces sacaste 10 en el primero, juntaste 0,4. Sacaste 10 en el segundo, juntaste otro 0,4. Y así puedes juntar 4 puntos. Y ahora hay 2 parciales nada más. El primer parcial y el segundo parcial. Esto es como si fueras en las universidades norteamericanas, viste que vas juntando puntos de este ejercicio, esto vale el 20%. Bueno, cada uno de los tepecitos vale el 0,04% de tu nota.
Y cada parcial vale el 30% de tu nota. ¿Está bien? Haciendo esa cuenta, si sacas todo 10, obviamente te quedas con 10. Después con modo de recuperar, sacas todo 6, tendrás un 6. Pero la idea es que así van armando las cosas. Puede pasar algún bestia que saque 6 solo con los parciales. O que robe un poquito de cada cosa y llegue a 6. La intención es que sumen 6. No tienen por qué recuperar nada si sumaron 6. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? La idea que a mí me permite hacer esto es esta. Ustedes ya tienen la materia aprobada. ¿Sí? Si lo único que están haciendo es evitando el final por las dudas, porque hace mucho que lo hicieron y les da miedo, o porque votaron alguna vez en los finales y no quieren volver a pasar por esa sesión, o porque prefieren hacer esto. Bueno, en lugar del final, lo que me tienen que demostrar a mí es que el 60% del contenido de la materia más o menos lo maneja. Y lo decidí manejar así, no me parece, no quiero pedirles más que eso. A los alumnos que están cursando sí les pido más, porque no aprobaron, ¿no? Y les pido bastante más. Pero yo considero que lo hayan hecho no, porque no cursaron conmigo, no sé con quién cursaron ni cuándo, que esa parte que yo les exijo a mis alumnos, ustedes la tienen a nivel aprobar, pero no promocionar. Esa es la idea. Y ahora el plan beta, que ya no nos preparan para un final. Es un curso que está en lugar del final. Bueno, si esto quedó claro, los dejo unos minutitos, ¿sí? Y listo. Corto la grabación, háganme acordar que vuelva a grabar. ¡Uy, pará! No, hay gente preguntando por ahí y no lo vi todo. No, era ok, parecía profe, listo. Era... Listo. ¿Cómo es, Darío, ahora como seguimos? Porque se cortó justo cuando estabas hablando. por lo menos. Tenemos poquito tiempo, así que voy a tener muy poquito tiempo para contarles de capacitores. Entonces, perfecto. nos juntamos a las 9 de vuelta y voy a trabajar solo media hora con capacitores, contándoles algo. Entonces, si alguien ya está muy podrido y se quiere ir, váyase, no hay problema. Se pone a estudiar capacitores por su cuenta o a descansar para poder mañana abordar el día. Y ve esto después en la grabación. Eso todos, menos Alison, que se tiene que quedar a cuidarme, que no diga ninguna pavada yo. Y de 9 a 9 y media nos juntamos a hacer eso. Y ahora corto la grabación para no grabar boludeces. Así que háganme acordar que la vuelva. Empezamos a grabar de vuelta, así nos queda todo grabado. Y chusmeamos de una presentación vieja armada con material del Sears. Vamos a chumbear ahí, aunque lo voy a usar nada más de pizarrón. Vamos a ir salteando, paseando por ahí. Vamos a ver si funciona. Entonces, y vayan preguntando lo que vayan necesitando, porque básicamente, no sé si ya lo vieron, ya lo leyeron o qué, pero básicamente un capacitor es un conjunto de dos conductores que no se tocan. ¿Cómo no se? Porque si no, si se tocan dos conductores es lo mismo que un solo conductor. Tengo los conductores separados. Básicamente tengo aire entre medio de los conductores o algún material que los mantiene mecánicamente separados, pero además va a influir en el campo eléctrico entre los dos, que tiene que ser un material que no sea conductor, que sea un aislante, un dieléctrico básicamente. Si vos tenés los conductores aislados o por la distancia y el vacío o por la distancia y un material, vos ahí tenés un capacitor. En muchos casos lo que se hace es cargarlos de tal manera que de un lado tengas carga positiva y de otro carga negativa. Por ejemplo, conectándolo en la batería es lo más común. Entonces la visión que uno tiene en un capacitor siempre son dos conductores, uno con carga positiva y otro con carga negativa idéntica en módulo, separados por algún material o por el vacío en el medio. Los que vamos a analizar por una cuestión de simplicidad son los capacitores de placas paralelas. Entonces, uno lo que podría tener en mente
es, si yo tengo un plano, un pedazo de metal plano, si no me alejo mucho del metal, o sea, si estoy cerquita del metal, así, una cosita así chiquitita cerca del metal, yo a esa capa, colgado, si lo tengo cargado, la chapa, una chapa cargada, a esa chapa la puedo pensar como si fuera una chapa infinita, cerca del material y no muy cerca de los bordes, o sea, evitando lo que se llama justamente efecto de borde, metiéndote adentro, el campo generado por esa chapa va a ser igual al campo generado por una chapa infinita, cargada, ¿sí? El campo de una chapa infinita cargada lo habíamos calculado por Gauss, o lo pueden volver a calcular por Gauss, pero el módulo de eso va a tener que ver con la densidad de carga sobre 2 veces epsilon 0. ¿Sí? Fantástico. Si la chapa es positiva, el campo se va a alejar de la carga, de la chapa. Si la chapa tiene carga negativa, el campo se va a apuntar para el lado de la carga, ¿sí? Y podemos empezar a discutir para dónde disminuye o crece el potencial, pero para no hacer papelones me voy a mantener callado. Esperando que esto se entienda nada más como una chapa, que es repasar. ¿Qué pasa si yo meto 2 chapas separadas a una cierta distancia con cargas opuestas? O sea, si me armo un capacitor. Lo voy a pensar desde superposición. No es la única forma de pensarlo, así que si no se entiende de superposición, vamos por otro lado. Pero el asunto es, yo tengo una chapita con una cierta cantidad de carga positiva. Y del otro lado una chapa, vamos a pensar en una chapa idéntica para ser más fácil, ¿no? Paralela, plana, como se ve en el dibujo, paralela. Y con una densidad de carga negativa, si prefieren con menos la densidad de carga que tenía arriba, ¿sí? ¿Cómo va a ser el campo que genere esta carga? Bueno, el campo que genere esta carga va a ser un campo que se va a alejar de esa carga. Totalmente simétrico. Lo que estoy dibujando ahora es el campo generado por la chapa positiva. Como lo estamos pensando fuera de donde hay efecto de borde, lo estamos pensando en el centro de la chapa, va a funcionar bien igual porque en general los capacitores suelen estar muy cerca una chapa con la otra. Entonces, básicamente las 2 chapas las puedo pensar como infinitas, porque suelen ser bastante más grandes que todas las dimensiones suelen ser mucho más grandes que la separación. Funciona bien. Estoy dibujando nada más el campo generado por la chapa positiva. ¿Qué pasa si quiero dibujar el campo generado por la chapa negativa? Bueno, me va a generar, esta es la negativa, ¿no? Así. Me va a generar un campo que apunta hacia la chapa. La intensidad va a ser igual al otro campo, ¿estamos de acuerdo? Porque tienen la misma carga. Y ahora me pongo a ver qué pasa con la superposición. Por fuera del capacitor, dejando efectos de borde que no le damos a dar bolilla, yo lo que tengo es un campo con una cierta intensidad que apunta hacia un lado y un campo con la misma intensidad que apunta hacia el otro. Entonces, en definitiva, lo que voy a tener es que los campos por fuera se van a anular. Bueno, pero dije por fuera, ¿no? Esta carguita amarilla, azul, perdón. Estas líneas azules
se van a mantener. El otro lado por fuera también se va a borrar, ¿no? Porque es igual, es totalmente simétrica la situación. No sé por qué va a cambiar. Pero el campo que teníamos antes, adentro del chapón, se va a mantener. O sea, ¿qué voy a tener entre medio del capacitor? Voy a tener un campo que va a ser más grande que el campo generado por una placa, exactamente el doble. El campo en el capacitor se va a reforzar y el campo fuera del capacitor va a quedar totalmente anulado. ¿Sí? Fantástico eso. Volviendo al papelón que hice hace un rato. Las líneas de campo apuntan de la carga positiva a la carga negativa. Entonces, va a haber una disminución del potencial en el sentido que avanza el campo. Entonces yo acá voy a tener un chapón, que es un metal, todo el mismo potencial, y acá voy a tener un potencial más alto. ¿Sí? O sea, en la chapa positiva el potencial es más alto. Y se suele llamar la diferencia potencial del capacitor a la diferencia entre el potencial que trabaja en la parte positiva y la diferencia, el potencial que es la parte negativa. La ventaja es que para calcular esa diferencia de potencial ahora es fácil. Porque acuérdense, que yo para calcular la diferencia de potencial, tenía que calcular una integral. ¿No? Era la diferencia de potencial es menos la integral del campo multiplicado escalarmente por el diferencial de longitud entre el punto 0 y el punto A1, digamos. Lo llamamos punto 0 al potencial del 0 y el punto 1 al potencial del 1. Acá, como el campo es constante, sale directamente del campo. ¿Sí? Y si recorro en un sentido voy a hacer delta X, así. Entonces, en este caso, la diferencia de potencial alcanza con calcular el módulo del campo y multiplicarlo por la separación entre las dos chapitas. ¿Sí? Y eso va a ser la diferencia de potencial. Sí, más grande va a ser el potencial, y si calculo el módulo, solo me tengo que acordar que va a ser más grande el potencial en el lado positivo y más chico en el lado negativo. O sea que si conecto un potencial, un coso cargado a un circuito, me va a correr la corriente del lado positivo al lado negativo. ¿Hasta acá vamos bien? Más o menos, aunque sea. En particular se llama capacidad a la relación entre la carga del capacitor y la diferencia de potencial. Fíjense que yo acá no había escrito la carga, había escrito la densidad de carga. Por definición, la densidad de carga es la carga. Lo que pasa es que como pensaba, hice la fórmula de un chapón infinito, no me queda otra que la densidad de carga. Un chapón infinito cargado tiene infinita carga, no me queda otra. Porque la carga se distribuye en el chapón conductor. Si no fuese conductor, puedo inventar alguna locura más. Pero como es conductor, no puedo. Entonces acá, pero como ahora estamos pensando en un capacitor real, digo, bueno, eso tendrá una carga y la densidad de carga la puedo calcular como la carga sobre el área del capacitor.
Yo ahí tengo un problema, ¿no? Porque, ¿cómo calculo la carga? No, ya la calculé. La carga es la densidad por el área, lo acabo de decir. Pero ¿cómo calculo el potencial? Habíamos quedado que la diferencia de potencial, me voy a arreglar en módulo, ¿eh? Voy a escribirlo en módulo. Después pensemos cómo quedan los signos siquiera. Sería el módulo del campo electrostático multiplicado por el espesor del capacitor, la distancia entre chapas del capacitor. ¿Y cómo era el potencial? El campo, perdón, ¿cómo era el campo? Bueno, el campo habíamos dicho que era la densidad de carga sobre epsilon 0. Entonces fíjense que me queda que la diferencia de potencial, lo que acá se llama potencial de AB, en este dibujito que yo tengo ahí, así lo llamo el libro, si van por el libro van a encontrar escrito, lo van a encontrar escrito así, sería la diferencia de, perdón, la densidad de carga dividido epsilon 0 multiplicado por la diferencia de potencial. O sea, resulta ser que si hay vacío en el medio, ¿sí? Porque estábamos pensando, habíamos puesto la carga de un capacitor solo, la carga de un capacitor solo, si hay vacío en el medio, lo que voy a obtener es esta cuenta. La diferencia potencial depende de la carga que está sobre una de las chapas. Uno siempre cuenta, cuando habla de carga del capacitor, habla de la carga que está en el lado positivo. Sabe que la carga total del capacitor va a ser 0, porque de un lado tiene cargas positivas y del otro las mismas cargas negativas. O sea que no tiene sentido hablar de la carga total del capacitor que va a dar 0, sino de la carga del lado. Uno dice que el capacitor está cargado cuando tiene cargas positivas del lado de la carga positiva. Cuanto más grandes sean esas cargas positivas, va a decir que más grande es la carga del capacitor. Entonces la carga del capacitor coincide con la cantidad de carga que tiene el lado positivo. A eso se llama carga del capacitor. Entonces la carga del capacitor multiplicada por un numerito que solo tiene que ver con propiedades geométricas, ¿no? Fíjense, me aparece D acá, dividido por epsilon 0A. Este numerito habitualmente no se usa demasiado, ¿sí? ¿Por qué? Por cómo se define la capacidad del capacitor. La capacidad del capacitor se define como la división entre la carga y D a D. O sea que yo lo que tendría que hacer en esta ecuación es pasar esto dividiendo y todo esto multiplicando. Entonces, a lo que el numerito que se usa habitualmente es este, que es el que se llama capacidad del capacitor. ¿Sí? ¿Por qué se llama capacidad? Porque si vos tenés a una cierta diferencia de potencial cargado del capacitor, ¿sí? Cuanto más capacidad tenga, más carga vas a poder tener acumulada en el capacitor. Y alguno puede recordarse quizá que en alguna época se les llegaba a decir condensadores. Es más, en algún técnico sigue diciendo condensadores, ¿no? Se pensaba en los capacitores como si fuera una cosa que condensa en carga, como si fuera un lugar donde podés guardar carga y sacarla de los golpes cuando lo necesites. Que en realidad es lo que pasa. Un capacitor puede juntar mucha carga y puede largar mucha carga. En general la larga muy rápido. Se descarga muy rápido. Entonces, de acá puede sacar la definición de capacidad. Ojo, fíjense que esa definición de capacidad, ¿para qué capacitores sirve? Para capacitores planos paralelos, ¿sí? Y con vacío entre medio. En esos capacitores, pero esta ecuación es general. O sea que en general yo puedo decir
que la carga que podría almacenar en un capacitor es su capacidad, la calcule como la calcule, en este caso la que yo tengo acá, sirve para el capacitor este en particular, plano paralelo con carga, con vacío en el medio, pero para cualquier capacitor la carga es CB. Dado que acá declararon que hay unos cuantos viejos, se acuerdan de los Citroën y ya está, ¿no? Sí, la carga es un Citroën viejo, ¿sí? Un CD. Y eso ya nos alcanza a recordarnos un montón de cosas. Sí, avanzo un poquito. Voy a borrar un chiquito alguna cosa acá para que no quede tan cargado de esto. Me parece que voy a quedarme nada más con lo básico. Vamos a ver si puedo decir algo más. Pero, a ver, ya tenemos cómo calcular la capacidad del capacitor clásico, el más común, el que más se va a usar, porque en realidad se usa en serio bastante, ¿no? Porque si uno desarma un capacitor, básicamente es un material que lo hace el cilindro a propósito de los Carlos, o de hacer algo similar, y otro material igual puesto con un separador en el medio. Por ejemplo, si uno quiere armarse un capacitor casero, quiere armarse un laboratorio casero para un secundario o algo por el estilo, lo que va a hacer es conseguir dos laminitas de metal, de cocina, el aluminio para cocina, y en el medio papel de manteca. Entonces pones una laminita de metal, papel de manteca, otra laminita de metal, y tenés un capacitor así terrible. Le sacás cables y listo. Pues como es muy grande y al pedo, lo enrollás. Antes de enrollarlo, para que no se toquen los capacitores, pones otro poquito de papel de manteca. Y empezás a enrollarlo. Y ahí tenés un capacitor. Eso es un capacitor de plano paralelo. Vos decís, pero eso es un cilindro. Es mentira que es un cilindro porque enrollé lo que tenía. Y las cuentas están bien, aunque llamen la atención. Así que se usa, la fórmula del capacitor de plano paralelo funciona para un montón de capacitores reales. Así que ya tenemos cómo calcular la capacidad de un capacitor plano paralelo y cómo calcular la carga, la relación entre carga, capacidad y diferencia de potencial en cualquier, a veces escribe directamente B en lugar de diferencia de potencial, pero se refiere a una diferencia de potencial. Esto sirve para cualquier capacitor. Fantástico. Y si no tengo cualquier capacitor, bueno, si vos tenés un capacitor que podés pensarlo como un capacitor de caras paralelas, y no, en lugar de tener adentro un vacío, tenés papel manteca, porque en general, ¿qué tienen los capacitores? Salvo en condiciones de laboratorio muy precisas, vos no podés separarlos de los capacitores. ¿Por qué? Porque vos te pones carga positiva acá, carga negativa acá, tienden a juntarse. Entonces sí o sí tenés que hacerle una separación mecánica. Esa separación mecánica la haces con un material que no conduzca cargas, con un dieléctrico. Al meterle el dieléctrico, lo que conseguís es aumentarle la capacidad. Léanlo, yo no voy a llegar a explicar hoy por qué se aumenta. Se aumenta en un numerito, generalmente lo que se hace es, se le agrega a esto un numerito que se lo suele llamar OK, o epsilon, o epsilon R, que es lo que se llama epsilon 0 es, ya estoy tan quemado hoy, constante dieléctrica del vacío. Esta sería la constante dieléctrica del material. ¿Sí? Uno lo que, la constante, sí. Es el numerito que va multiplicando acá. Esto. Que sería lo mismo. Sí, o sea que vos multiplicás un número, si vos dividís, bueno, listo. Te queda multiplicado la capacidad de lo que sería sin dieléctrico por un numerito. Puede darte 1, 8, 20, 80 en el agua destilada. El agua destilada es, por un lado, un excelente dieléctrico porque te aumenta por 80 la diferencia, la capacidad. Por otro lado, es una miércoles porque no es ninguna resistencia mecánica. Porque vas a tener que hacer algo.
habrá un ingeniero mecánico que van a saber qué hacer con esto. Llamativamente, este tipo de cosas se pueden usar para medir. Porque si vos tenés medio lleno de dieléctrico y medio lleno de vacío, o aire, el aire es básicamente tiene un R igual a 1, es 1,00 y algo, es casi lo mismo, tener aire vacío es casi lo mismo. Entonces la capacidad le va cambiando de acuerdo, eso lo podemos calcular nosotros ya cuando sepamos calcular capacidades en serie. Si vos llenás una parte de dieléctrico y la otra parte no, la capacidad se va a ver alterada de acuerdo a qué proporción de todo esto tomado por el dieléctrico. Entonces vos directamente calculando la diferencia de potencial, sabiendo la carga y manejando la carga, podés calcular cuál es la capacidad. Y a partir de la capacidad le va a ser fácil un conductor que te diga, mira, esta capacidad corresponde a esta cantidad de dieléctrico, por ejemplo. Se pueden hacer medidores de combustible. Este es un ejemplo que está en el libro con esta idea. Digo yo sin tener idea de la... Bueno, Sony 23. Perdón que llegue hasta acá nada más. Hasta que llegamos. Ya, como no te lanzan no tiene el profesor que pueda decir nada de corriente. Si no fuera por Allison, hubiese empezado a decir cosas incoherentes desde antes, pero Allison se fue. Así que yo dije que solo podía seguir si Allison se quedaba. Y se fue. Así que no puedo seguir. Me voy a dormir. O a comer primero. ¿Apago la grabación?